¿Por qué jugar el nuevo Jellicent X? Bueno, cualquier rival se rinde ante él. Quédate a ver el video. Hey, ¿qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo el mazo de Jellicent X en conjunto con Metagross X. Una tremenda combinación y un mazo que verdaderamente sorprende. ¿Qué hace tan especial este mazo? Prácticamente el Poké principal va a ser nuestro Jellicent X, que gracias a su habilidad vamos a impedir que nuestro rival juegue cartas de objeto y cartas de herramientas, siempre y cuando nuestro Poké esté en el puesto activo. Jellicent X cuenta con un daño base de 80, pero si tiene dos energías adicionales a las del ataque va a poder hacer 80 más. Ahí es donde entra nuestro Metagross, que gracias a la habilidad que tiene vamos a poder agregar dos energías, una energía acero y otra energía psíquica a los pokés que decidamos, siempre y cuando sean tipo acero y tipo psíquico. En este caso vamos a podérselas agregar a nuestro Jellicent para poder hacer el daño máximo. Y vamos a las cartas clave que tiene este mazo. Como ya te comenté, el atacante principal y la joya de la corona será este Jellicent X, por su ataque y por su habilidad. También tenemos a este Metagross X, que nos va a ayudar a poder setear energía rápidamente, y su ataque nada mal, nada despreciable, hacer 200 de daño al rival. Como complemento tenemos a este Mew X, que nos va a ayudar a poder setear cartas y, por qué no, poder atacar con él también en momentos necesarios. Imagínate encontrarte un Charizard X en la endgame o encontrarte a un Dragapult, un ataque bastante bueno que nos va a ayudar en ciertas y determinadas situaciones. Y como cartas de soporte traemos al Sello Injusto, que nos va a ayudar a que nuestro rival no tenga tantas cartas en la mano. En conjunto con la habilidad del Jellicent X, pues bueno, ahí ya tú te lo imaginas, lo cochino que puede llegar a ser. Y otras cartas de soporte, traemos al Iono, claro que sí, traemos al Damián para poder buscar al Caramelo Raro o también buscar a la técnica de evolución y rápidamente poder ir por ese Metagross o por ese Jellicent. Algunas cartas de soporte para el Metagross va a ser la Cueva Granito, que va a impedir que nuestro rival nos haga 30 puntos de daño menos, y también traemos para resistir daño a este Carving de Steve. A grandes rasgos, el funcionamiento del mazo es salir con nuestro Jellicent X en turno 2 para que nuestro rival no pueda armar sus jugadas. Impedir objetos y herramientas es una brutalidad. Y bien, bandita, vamos a las partidas para que ustedes puedan analizar y ver el funcionamiento del mazo. En esta única vez puse 3 partidas porque en 2 verán lo que sucedió. Bueno, también en la tercera, pero esa partida duró un poco más. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va con este mazo y esta combinación, que es algo extremadamente brutal, Aquí salimos con el Mew X y con un Freezelish para poderlo evolucionar en el siguiente turno al Jellicent y comenzar ya con lo cochinón de este mazo, ¿no? Nuestro rival va a jugar una combinación de Greninja, Dunsparce y ¿cuál será su atacante? Ok, Terafagos X. Veamos con qué sale nuestro rival. Él ya tiene aquí toda su banca lista para poder comenzar a hacer daño. Aquí lo único que hago, pues bueno, es utilizar el recurso máximo que tengo. Y pues bueno, creo que no hay mucho que hacer. Voy a sacrificar a ese Freezelish porque también su ataque es muy bueno, El hecho de poder hacerle 20 de daño e inhabilitar que nuestro rival juegue cartas de objeto en el siguiente turno es algo bueno también.
Bien. Aquí veamos qué es lo que nuestro rival hace. Ok, utiliza la Iono. Aquí se me hizo algo muy especial porque él tenía cartas en su mano para poder setearse rápidamente. Digo, se me hace muy extraño, pero nosotros ya tenemos aquí a nuestro Jellicent y vamos a empezar con la estrategia de este mazo, que es inhabilitar que nuestro rival juegue cartas de objeto y herramientas, así de fácil. Aquí nada más un disclaimer en esta carta, cámbienlo por el globo helio. Ya en la lista que les voy a dejar ya lo cambié, pero me di cuenta que es mucho más funcional el globo helio que esta carta que únicamente es exclusiva para el Metagross. Aquí lo único que trato de hacer es quitar más cartas de mi mano para poder utilizar la habilidad del Mew. Y vamos a atacar con 80. Aquí ya empieza la diversión, digo, la diversión para nosotros, porque esa frustración que va a tener nuestro rival de no podernos atacar es bastante malo, ¿no? He estado en esa situación y yo creo que más de alguno de ustedes también, y es algo tremendamente cochino, pero bueno, así son los mazos, así hay que jugarlos. 180 no nos debilita, ok. Aquí hubo un error también en la parte de agregar las energías. Obviamente yo quería agregarla a ese Jellicent para que nuestro rival pues no tuviera tantas cartas de energía, ¿no? Como lo puedes ver, aquí utilicé la Iono y de 4 ya le di 6. Con la habilidad de ese Fezandipiti va a tener 3 más, entonces hay mucho más maniobra para que él pueda hacer alguna estrategia. Entonces evolucionó, afortunadamente nos salió ese Metagross X y pudimos cargar al Jellicent para poder hacer los 80 adicional y debilitarnos a este Teráfagos. Imagínate, lo hubiera dejado vivo, pues prácticamente nos iba a debilitar, ¿no? Nos llevamos 2 cartas de premio. Y él pues decide quitar a su Rotom porque la habilidad del estadio te permite solamente tener ahí los 5 en banca, ¿no? Y ya con esto va a debilitarnos a nuestro Jellicent. Nosotros en el siguiente turno, aunque hagamos el máximo daño con ese Jellicent, no vamos a poder debilitar a Clefairy y él va a quedar vivo y nos va a poder atacar nuevamente. Entonces la estrategia que utilicé es la que ahorita verán. Sacrifiqué un poco el hecho de que nuestro rival pueda o no utilizar los objetos para priorizar la cantidad de cartas de premio que íbamos a llevar, ¿no? Nuestro rival también da por hecho que lo vamos a debilitar en el siguiente turno, porque no bajó a ningún Pokétera cristalizado, que será lo ideal para poder expandir su banca. Okay, aquí vamos a tirar esto y esto porque no lo necesitamos, y voy por el Jellicent para ya tenerlo disponible. Tengo energías suficientes aquí también con el Metagross para poder cargarlo y atacar. Aquí la idea fue atacar con el Metagross para deshacernos rápidamente de ese Clefairy e ir también poco a poco llenar de energías al Jellicent, ¿no? Por si en algún punto lo necesitamos, tengamos ahí disponible el ataque. Este Fezan también tiene un ataque bueno, pero desafortunadamente no lo podemos cargar con el Metagross, ya que no es un Poké ni psíquico ni acero. Debemos de cargarlo de manera manual, pero bueno, ahí tenemos algunas sorpresitas también. Nos llevamos 2 cartas de premio más. Y pues aquí el Metagross va a resistir bastante bien. Él va a atacarnos si nos ataca con el mismísimo Terápagos,
vamos a poder aguantar el daño sin ningún problema. Y aquí esto fue lo sorprendente que pasó. Yo realmente no supe por qué lo hizo, pero bueno, al final tomó una decisión y fue la decisión que hizo que ganáramos la partida. Utiliza su Damián, capturador, ok, va por otro poke y se termina rindiendo. Bien, aquí vamos a la siguiente partida también para ver qué tal nos fue. Son partidas cortas porque al final este poke es tremendamente cochinón, entonces vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Salimos bien con un Freezelish y con un Beldum para poder evolucionarlo. La desventaja aquí es que nos enfrentamos a un poke fuego, que somos débiles a él, entonces el Metagross pues no va a servir de mucho porque esa resistencia que tiene nuestro oponente la va a poder eliminar con la debilidad que tiene, ¿no? Utilizamos bien Pokégear, un boss, y en el siguiente turno, si nuestro rival no utiliza ninguna carta como la Iono, vamos a poder evolucionar al Jellicent y a ese Metagross con el Damián. O si tenemos suerte, pues salimos con un caramelo raro, ¿no? Bien, Jellicent, bajamos otro y vamos por el caramelo raro para evolucionar al Metagross. Evolucionamos y aquí pues nada más utilizamos habilidad para ir por una energía psíquica y una energía cero y así poder hacer los 160 puntos de daño, que es el tope de este Jellicent. Atacamos. Bien. Y el rival se termina rindiendo. Vamos a la siguiente partida. Salimos con ese Beldum. Y aquí tiramos dos cartillas para ir por nuestro atacante y estrella, ese Freezelish, que poco a poco se va a convertir en el Jellicent. Bien. Recuerda que el Budew impide que nosotros podamos utilizar objetos. Pues aquí es muy importante que tengas en cuenta esa parte. Digo, no voy a poder utilizar sello injusto porque no se puede utilizar. Y vamos a poder utilizar a la Iono con la esperanza de que podamos setearnos una energía y la evolución, ¿no? Al Jellicent. Bajamos al Mew para robar una carta. Y es una ultra. No la podemos utilizar ya que estamos en el efecto del polen. Y afortunadamente tenemos todo lo que necesitábamos, al Jellicent y una energía tipo psíquico. Vamos a atacar y así pues nuestro rival no va a poder utilizar ninguna carta de objeto ni herramienta. Una energía adicional. Y ok, utiliza a la Iono. Está bien, creo que salimos mejor, ¿no? Tenemos cartas mucho mejores que las que teníamos. Él baja a su Pidgey, lo va a sacrificar para en el siguiente turno poder evolucionar. Y pues bueno, aquí tenemos la suerte de salir con el Boss Order. Lo traemos activo. Y pues creo que el rival ya no tiene nada que hacer, ¿no? Ya le frustramos aquí la jugada, con la esperanza de que él no evolucione, porque si en algún punto llega a evolucionar, pues bueno, aquí podemos estar en problemas. Y pues no evoluciona, solo bajamos la carta de energía, se la ponemos al Jellicent y pues aquí ya nada más atacamos. Digo, el rival no tiene otro atacante a la fecha, no puede utilizar cartas de objeto ni herramienta.
no puede evolucionar a ese Pidgey con caramelo raro. Entonces pues está muy atado, ¿no? Y pues bueno, también se termina rindiendo. Y pues bandita, a grandes rasgos este es el funcionamiento del mazo de Metagross con Jellicent. Una locura, es un mazo cochinón la verdad. O si tú opinas diferente, déjalo en los comentarios y podemos debatir entre si es cochino o no. Recuerda que la lista de cartas te la voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas probarlo y analizar la estrategia de este mazo. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.